estuve viendo las declaraciones de una persona que, y yo no sé cuál título tiene en realidad cuando hay que hablar de ella, porque pues, los títulos universitarios los tiene en alguna disciplina. Se trata de un personaje que no se le puede llamar político porque su función no es participar como candidato o miembro de asamblea. Es un señor que se llama Iván Barrantes. Ajá. Él fue, digamos, uno de los artífices de la victoria electoral de Luis Guillermo Solís, importante. Ah, Iván Barrantes, sí, Sí. claro, ya me ubiqué. Sí. Entonces, claro, uno... Es publicista, ¿no? Exacto. Sí. Pero se le llama consejero, asesor. Sí, claro. Nunca su figura fue discutida, excepto se sabía que su talento lo había puesto al servicio de la campaña de Guillermo Solís, lo cual no es nada extraño, pero ocurrió que fue instalado como asesor, tal vez, En la casa presidencial. la casa presidencial, y desde ahí atendía asuntos privados, según parece, Sí. y eso generó un escandalito Sí, que hizo que saliera. Bueno, eso no tiene ninguna importancia porque el sistema, y aquí hay que hablar del sistema, no de él, pero él dentro del sistema representa un papel que el sistema busca. Si no tendría funciones. Es decir, si a mí dicen que alguien es ingeniero civil y que está trabajando en la construcción de un puente, digo, sí, trabaja en la construcción de un puente. Cuando lo termine, probablemente se irá a trabajar en la construcción de una represa o de un edificio. Y eso es cada uno en su función. Y la entidad que le pagó por el puente nada tendrá que ver con la que le va a pagar por la represa o con el individuo que le va a pagar por el edificio. Y el siguiente edificio puede ser que lo esté construyendo un enemigo del dueño del primer edificio. Claro. Entonces, cuando... Qué conclusión. No, es decir, ahí no hay diferencia, porque el sistema necesita ingenieros civiles que no le importe, a quienes no les importe quién es el dueño de lo que están construyendo, pero que lo hagan bien. Claro, y que ni se rompa la represa, ni se caiga el puente, ni se desplome el edificio. Sí. Entonces él aparece más tarde siendo participando en el mismo papel o un papel similar en la campaña del Partido Libertario para las municipales. Sí. Y por supuesto eso suscitó algunos comentarios, pero yo sigo pensando, no. En una época de la historia de Europa había un general Wallenstein, suizo creo que tenía un ejército formidable, pero se dio el caso de que en una primavera peleó en un bando y en la siguiente en el otro. Era profesional. Claro. Sí, como un dentista, el hecho de que te arregle la boca a ti no le obstaculiza de ninguna forma para arreglármela a mí. Claro. Y entonces luego viene, exacto, apierte un puente a vos y apierte un puente también, claro, lo mismo. Entonces viene la pre-campaña correspondiente a la actual campaña, y entonces él aparece siendo consejero del Partido de Liberación Nacional, es decir, de uno de los precandidatos, que fue el que ganó Sí. Ganó una, perdió otra, ganó otra. Pero ahí está. Entonces, de pronto, se suscita el hecho de que estuvo al servicio en una función similar. Es decir, el ingeniero que construyó el puente ahora le va a construir una piscina sí. de Juan Carlos Bolaños. Sí.
Estuvo el servicio de sí, eso no está sabía. en la prensa. Sí, no sabía. Y claro, Eso de es yo, nuevo para mí. pero Sí. claro, inmediatamente el candidato del Partido de Liberación Nacional sale a decir que ya no es su asesor. Lo cual Eso se ha vuelto mala palabra, Juan Carlos Bolaños, ¿verdad? Todo el mundo se sacude. Que le dio la mano, ya está. Que lo saludó un día, no. Sí, sí, yo Sí, no. ya es como una mala hierba. A veces, Se ha quién sabe si exagerado, no pues. entramos un día juntos, vos y yo al mismo supermercado donde él estaba. Sí, Eso, sí, ya está. Pero Sí, por sí, eso, sí. pero el asunto es que el sistema, de nuevo, lo que el sistema permite, es lo que el sistema permite. Y el sistema es como la gente, las instituciones lo hacen. Sí, claro, Y los nada asesores. más pasa. Entonces, eso me lleva a una conclusión casi, digamos, que puede ser calificada de cínica. Ahora que se plantea la evidencia de que desde magistrados para abajo, nuestro sistema está poblado por mentirosos con responsabilidad, entonces surge la pregunta, ¿es porque el sistema lo necesita así? O lo permite. Bueno, pero Eso es. lo permite porque lo necesita. Y si el sistema lo No, permite... por eso sí es cínico. ¿Cómo No, que- no, por eso, pero la pregunta, cuando yo la hago, digo, no, perdón, yo no estoy diciendo, yo estoy preguntando, tengo dudas. Sí. Y por mi lejana y mediocre formación científica, la duda es en la partida de cualquier opinión. Sí, claro. Entonces, el sistema lo permite porque lo necesita. En ese caso. Perdón, pero dame una explicación de por qué lo necesitas. No, bueno, yo no estoy diciendo. Puse signos de pregunta grandes. ya, El sistema ok, lo ok. permite porque lo necesita. Ahora sí. ¿Lo necesita? Ahora sí. Entonces, porque si la respuesta es sí, si fuera así, entonces ¿de qué esperamos para coger el rifle y ir a pelear el sistema? Sí, sí, sí. Porque ese es corrupto. Sí, sí, sí. Ahora, yendo más lejos, ¿quiénes son los responsables de que el sistema sea como es? Sea bueno, sea malo, sea mediano, sea tonto, sea rojo, sea blanco. Esa es la pregunta final que ahí queda puesta. Uno habla ahora de que, bueno, ya se demostró que había un magistrado mentiroso. Que no se diga otra cosa. Sí, porque hay una, digamos, evolución paulatina a nivel histórico del país en que se fue descomponiendo eso. Es decir, no fue de la noche a la mañana, porque yo todavía tengo memoria de una Corte Suprema impoluta, ¿ok? Y de repente también los congresos de la República, llamémosle así, pues tenían otras características, a pesar de que hubo modelos horrorosos, pero en fin. Pero hay un proceso de descomposición paulatina. Claro, pero es interesante que hayas dicho la palabra evolución y luego descomposición. Sí, sí, claro. La descomposición es la evolución de las bacterias que se forman. Sí, yo sé. Sí. O sea que... Bueno, algo tenemos que ver nosotros con eso. No, por supuesto, yo no voy Y eso es biología. Uno... es cuando a Vladimir Nabokov le encargaron en la Universidad de Harvard sustituir a un experto en literatura española que daba el curso sobre Don Quijote en el primer año, que se iba de año sabático
nombraron a Nabokov, el autor de Lolita. Sí, sí. Y hay de dos Lolita y hay otro que sigue después, sí. Sí. Bueno, novela con cocaína y sí. Entonces, no, además es un estudioso de la literatura rusa y española formidable, pero eso no sé. El profesor cuando le dijeron que lo iba a sustituir Nabokov, dijo: eso es como poner a un elefante a enseñar zoología. A mí eso me pareció tan violento, pero ahora, años después, muy recientemente, me vengo a enterar de que Nabokov era un extraordinario botánico, o sea, un científico. Sí. Entonces, por ahí va la cosa del profesor pedante, pero no la entendí en aquel momento. Casi que, a raíz de leer que había dicho eso este hombre, que por cierto, el curso de Nabokov dio origen a un libro extraordinario sobre Quijote, pero yo perdí mi ejemplar, alguien me lo robó. Se llegó a publicar en español. Sí. Bueno, entonces, en ese momento yo me puse a pensar, es cierto, hay algo que es muy extraño en nosotros, que es que si vamos a estudiar a los elefantes, estamos totalmente fuera del mundo de los elefantes, entonces podemos verlo con una relativa objetividad. Objetividad, claro. Y si vamos a estudiar las palmeras, nos pasa lo mismo, o los gorilas, o los pececitos de colores, pero cuando venimos a tratar de entender a las sociedades humanas, sobre todo a la nuestra, no se puede, es muy difícil, ¿verdad? Es como tratar de ver las cabriolas. Vamos a ver, un pez dentro del agua, allá, un poquito, un metro de profundidad, no puede apreciar las cabriolas de un delfín en el aire. Claro. Bien, se lo ve muy borroso, me imagino. Sí, eso es lo que nos pasa. Claro. Y estamos fritos porque las conclusiones no llegan nunca. Yo no sé, yo creo que es falta de acuciosidad, de honesta acuciosidad. Es decir, si un historiador honesto redacta toda una evolución en determinado sector geográfico, uno aprende, si es honesto, porque hay muchos que inventan. Me da la impresión de que lo que hace falta es, pero qué difícil de encontrar la honestidad ahora, bueno, pero es un fenómeno que no ha desaparecido, hay, en que se pueda analizar con absoluta objetividad esa evolución hacia la descomposición. Sí. Y es importante porque de lo contrario nunca se va a corregir el curso de los acontecimientos. Es decir, seguirá empeorando. Porque ahora tomo la Corte Suprema en Corte Plena determinadas resoluciones y hay una funcionaria que sustituyó provisionalmente al fiscal general, que parece que está haciendo una labor extraordinaria, abriendo brechas para que se limpie un poquito con la luz y el oxígeno lo que está pasando. Pero no es suficiente. Ese es como hay una expresión que yo recuerdo que se usaba entre los estudiantes de Lovaina hispanohablantes, pero eso viene de algún país de América Latina, no me acuerdo cuál. Levantar la alfombra. Todo lo que se mete. Claro. Sí, claro. Puede ser que lo que están haciendo los magistrados es levantando la alfombra para esconder un poco de basura y seguir caminando encima de ella. Si es así, estamos... ¿Vos te acordás de quién fue esa frase? Parece mentira. ¿Cómo? Eso de la alfombra. El general Eisenhower.
¿Ah, sí? Sí, cuando después publicó libros sobre su condición durante la guerra, su permanencia en Inglaterra, su relación con una muchacha que cuando él salió y se vino a Estados Unidos, dijo él, yo lo metí debajo de la alfombra. Ajá. Jamás pensé que alguien viniera y lo descubriera. Y fue la misma muchacha, ¿verdad? Esas cosas pasan. Sí, sí. Pero es importante que se levante la alfombra. Bueno, pero si es para echar basura adentro, sí, pero si es para descubrir la basura, es otra cosa. Es que claro. No, es que la expresión que yo oí en Lovaina era... para echar. Esto no lo puede saber nadie, levantar la alfombra. Ajá. Para que yo con la escoba pueda tirar esto. Ya, ahora sí. Es que es el sentido inverso claro. Una cosa es levantar la alfombra para ver qué hay debajo. Sí. O bien levantar la alfombra o meter debajo lo que no queremos que se vea. Sí, claro. Y aquí, las cosas como se han presentado, pero obligan a ser desconfiados, ¿no? Vamos a ver, alguien... Obligan a ser desconfiado, claro, esa es la palabra. Es decir, quien no es desconfiado con lo que está pasando, está conectando lo que está pasando. Si un magistrado es descubierto en flagrante mentira, sí, y no renuncia, es porque pretende quedarse. Sí. Entonces, vuelvo al eso que estás diciendo es por lo que digo Otón. Exactamente. Sí, bueno. Sí, eso no puede ser. No puede. ¿Con qué autoridad moral va a juzgar a alguien que actúa en la forma que actúa esta persona? No tiene autoridad moral para juzgar a nadie. Y al no tener autoridad moral para juzgar a nadie, no tiene cualidades o calidades que lo califiquen como magistrado. Esa es la realidad. Sí, bueno, y eso, cuando la sustituta, creo que fue ella la de Chavarría, el fiscal general, así se llama. Sí, fiscal general, sí. Y le dicen no llega ni a fiscal teniente. Ni a fiscal policía. Óyeme. Qué bueno. Es que ya se me olvidó lo que iba a decir. No, eso lo siento, pero no, que dime una cosa. A esta mujer, vos decís que es fiscal o fiscala. Yo, en purismo, diría fiscal. ¿Fiscal? Sí. Claro, es que fiscal es un cargo. Es como juez, no es jueza. Ese disparate, Beto Cañas, ¿te acuerdas todo lo que decía de eso? Pero estamos cayendo en una vulgarización del idioma solo por darles gusto a las mujeres, porque sí, tiene que... Pero si uno está hablando de ser humano, mujer y hombre, es presidente, no es presidenta. Es fiscal, no fiscala. Te voy a decir, esto es un... está entrando en un... es pero es muy importante. Sí, claro. No, es importante. Es que qué tirada hay. Uno lee tantas cosas y de pronto todo empieza a mezclarse. Sí. Estoy leyendo un libro que se llama La historia de Babilonia, en inglés. Perdón, estoy terminando 0. Ah, bueno. Pero vos sabés que ya al final como que cambió el estilo completamente, es otra cosa. ¿Eh? El negro que no... Sí. No sé, no, es una broma. Es que no voy a decir el nombre del autor porque se me olvida. Es un afro-norteamericano lingüista. Ajá. Extraordinario, ¿verdad? Que escribe, el título del libro es La historia de Babilonia. ¿Cómo se llama la torre? De Babel. De Babel, la historia de Babel, no de Babilonia, de Babel. Sí. La historia de Babel. Y
con un conocimiento lingüístico increíble, ¿verdad? Porque antes de entrar a la primaria, había empezado él a elucubrar sobre las lenguas, porque se enamoró de una chiquita, se enamoró pues de una chiquita compañera del kinder o algo así. Ajá. Y entonces se llevaban muy bien y él la quería mucho y entonces un día van saliendo él de la mano de su madre y ella corriendo a encontrarse con su madre. Y se dio cuenta que en el momento que la niña se unió a su mamá, él no entendía ni papa de lo que estaba diciendo de la niña. Y eso fue una frustración tremenda. Y lloraba de la cólera. ¿Cómo es posible que se me haya transformado? No. Tanto lloraba, tanto que la mamá de él Claro. me preguntó, bueno, pues ¿qué pasa? Entonces le dice, es que fulanita, yo siempre hablo con ella, juego con ella y llego y me encuentro con que cuando habla con la mamá no le entiendo nada de lo que dice. Dice ella, no, mire, mijito, es que ella está hablando hebreo. Bueno. Entonces, a partir de ahí, empezó a pensar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que dos personas hablan tan diferente? Y se hizo lingüista, a partir de esa experiencia. Fue una cosa la formidable. Torre de Babel, todos hablaban de idioma y todos se entendían. Entonces, él parte del planteamiento de que, sea como sea, hubo una lengua original, porque en algún momento él pone fecha, de datos, él considera que puede haber sido hace 150.000 o hace 35.000 años, cualquier periodo. Pero, Sí. ¿qué hubo? Que se dio el nacimiento del lenguaje en un grupo. Sí. Y que a partir de ahí eso se empezó a difundir, pero como los grupos se iban separando, entonces se diversificaban, se iban modificando. Y entonces, el punto por el cual estoy mencionando el libro es por eso que acabas de decir de la modificación de la lengua por razones de tipo político o algo así. Y demuestra que las lenguas, él quiere demostrar, por lo menos me lo está demostrando a mí, yo estoy leyendo el libro con un entusiasmo que es una locura, que las lenguas no evolucionan, se transforman. O sea, las lenguas se diversifican con base en eso que llamaste corrupción. Sí. Vieras qué interesante y como él usó muchos ejemplos de francés, español, ruso, inglés, alemán, y de vez en cuando sale con una lengua indígena de Estados Unidos, ¿no? Y de veras, por ejemplo, la palabra, da una explicación, ahora no la voy a dar, de dónde surge la palabra nickname, apodo en inglés. Sí, claro. No tiene nada que ver el origen con lo que significa. Y entonces fue corrupción que se dio en el inglés de los años 1500 o algo así. Pero entonces estamos hablando de algo que está ocurriendo en la lengua que simplemente es el cambio que se da y que va a hacer que en el futuro la lengua española sea diferente. O de origen a otra. Bueno, ya está haciendo. Sí, claro, eso es lo que te quería decir. Claro. Bueno, ese que ya aterrizamos. Bueno. Ya.